Padre bendito, gracias te damos, Dios, en esta noche por darnos este privilegio de venir a ti, Señor, de venir delante de tu santa y divina presencia. Venir, Padre Santísimo, a escuchar de tu palabra, para seguirte conociendo, para entender que tú eres el Dios de dioses, el que hace misericordia, que hace juicio y justicia en toda la tierra. Porque esa es la vida eterna, que te conozcamos a ti y a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a quien tú has enviado para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Que el Espíritu Santo, Dios mío, sea quien nos guíe, nos enseñe y nos pueda convencer en los errores y pecados en los que nos encontramos y nos pueda, por medio de tu palabra, y tú quieras limpiarnos cada vez más y más, como decía tu siervo David. Límpianos más y más de nuestra maldad. Te lo pedimos, Dios, que en cada corazón puedas sembrar, Dios mío, tú esa semilla el día de hoy, esa semilla que florezca, que crezca y de que dé fruto. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, la segunda carta, en el capítulo 3, nos habla de cosas maravillosas, nos habla acerca de que debemos tener un buen entendimiento, un conocimiento del Señor. Nos está diciendo también acerca de la venida del Señor y cómo debemos estar preparados para la venida del Señor. Bien, pues también nos está allí advirtiendo acerca de qué, de falsos maestros y de falsos profetas. Así que el día de hoy quiero tomar dos palabras. Pienso que esas dos palabras son claves para la continuación de los versículos donde quedamos en el estudio pasado con nuestro hermano Robeiro. Y esas dos palabras son donde dice santa y piadosa manera de vivir, que es el versículo 11. Entonces, capítulo 3, versículo 11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esas dos palabras me llamaron mucho la atención en el momento en que las leí. Y ahí podríamos nosotros entonces hacernos una pregunta: ¿cómo puedo vivir de una manera santa, de una manera piadosa? Porque si nos detenemos un momento a analizar esas dos palabras, tienen mucho que ver con lo que continúa. Primero vamos a mirar la palabra santa. Hay algunos pasajes de la Biblia acerca de esto. Entonces, en la primera carta del apóstol Pedro, ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Perdón, primera, estoy en segunda, ya decía yo, primera, capítulo 2. Dice: desechando. ¿Desechando qué? Desechando pues toda malicia. Así podemos vivir de una manera santa, desechando la malicia, desechando todo engaño, desechando toda hipocresía, desechando toda envidia,
desechando toda detracción, es decir, toda crítica, toda murmuración, toda contienda. Pero ahora nos dice algo maravilloso para continuar nosotros viviendo de una manera santa y dice, deseando que la leche espiritual no adulterada. Y esto nos habla de la palabra fiel y verdadera. Dice que para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces nos está hablando aquí cómo podemos vivir de una manera santa, desechando malicia, engaño, hipocresía, envidias, detracciones y deseando la leche espiritual. Pero ahí mismo en el versículo 11 nos habla también acerca de la manera santa de vivir. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Que se abstengan. En el versículo 1 nos dice desechen. Acá nos dice absténgase de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo que una buena manera de vivir. Buena manera de vivir. Versículo 13 dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana. De esa manera también podemos vivir de una manera santa, porque eso habla de un testimonio que nosotros debemos tener y debemos cuidar. Versículo 16 nos dice, como libres, pero no como quienes tienen libertad para pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquellos que deseamos vivir una manera santa, debemos vivir como verdaderos siervos, como verdaderos hijos de Dios, honrando a todos, temiendo a Dios. Y ahí en el versículo, en el capítulo 1 de Pedro también nos dice, el versículo 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y acerca de este pasaje lo ilustró muy bien nuestro hermano Fernando cuando le correspondió allí exponer su palabra en este texto. Pero ahí en Primera de Pedro nos sigue diciendo cómo hacerlo en el capítulo 4, versículo 2. Y dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Esa es la manera de vivir de una manera santa. No vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. De esa manera, hermanos, debemos tener ese pensamiento. Vivamos conforme a la voluntad de Dios, no en la carne, en lo que resta de nuestras vidas. Dice, basta ya de qué, de estar pensando en idolatrías, lascivias, embriagueces, orgías, en todo eso nos dice la palabra de Dios. No, dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, velad en oración, y ante todo tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ahora el hermano Juan David nos hablaba del libro que él está leyendo, ¿cierto? Liderando con amor. Esa es nuestra manera de vivir. Versículo 9, ese mismo versículo nos dice que
nos hospedemos unos a los otros sin murmuraciones. ¿Cuántos hemos hecho esto de hospedarnos los unos a los otros? Y hasta ahí está bien, excelente. Y eso es lo que Dios manda. Pero debemos tener un tinte allí, y es que sin murmurar. Sin murmurar. De esta manera estamos viviendo de una manera santa. Pero el versículo 11 nos dice algo más. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esa es una manera de vivir de una manera santa. Si hablamos, debemos hablar conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Que nuestras palabras sean sazonadas. ¿Sí? Bien, pero esa otra palabra nos habla de piedad también. Dice, santa y piadosa manera de vivir. Y si dice manera de vivir, eso nos está hablando de una constante. No nos está hablando de una montaña rusa, de un sube y baja. No, nos está hablando de una constancia. De una constancia, permanencia. Ahora, ¿qué es la piedad? La piedad está relacionada también con la misericordia. Estuve averiguando varias cosas acerca de la piedad, pero en conclusión, dice que la piedad es un sentimiento interno de cada uno de nosotros. Pero ese sentimiento interno es pasajero, porque es de momento. Mientras que la misericordia es la ejecución, es la acción de esa piedad. Ahora, la piedad en nosotros es pasajera, pero la piedad de Dios es eterna, como lo es. Por eso es que más abajo nos dice que acerca de que la venida de Cristo, que Cristo no ha venido, ¿por qué? Porque Él es paciente, y esa paciencia nos habla también de piedad. Bien, entonces acerca de la piedad nos ilustra muy bien el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, primera carta a Timoteo, capítulo 6, desde el versículo 3 nos dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está como, está envanecido. O sea, si no tiene piedad, está envanecido. Dice, nada sirve esa doctrina si no hay piedad. Dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Escuchen, toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Quién? Estos malos hombres corruptos. Dice, apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada sacaremos o nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos con esto. Entonces, sin piedad, el conocimiento no sirve. Sin piedad, con la piedad evitamos entrar en contiendas.
los hombres corruptos aprovechan la piedad de las demás personas para enriquecerse. Entonces, cuando soy agradecido con Dios por lo que Él me ha entregado, entonces comparto con el necesitado, y eso es practicar la piedad. La piedad nos ayuda a no ser avaros, y Dios enseñó acerca de la piedad cuando allí en el Antiguo Testamento enseñó acerca del diezmo, de entregar, de dar. Pero también en el Nuevo Testamento nos enseña a ofrendar, y esos son motivos de piedad. Por eso nos está diciendo que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, y que hunden, dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Por falta de piedad, por falta de practicar la piedad. Recordemos al buen samaritano. Allí vemos un ejemplo claro de lo que es piedad y misericordia. Cuando todos pasaban y tal vez alguno se condolía, pero no hacía nada. Y este sí sintió algo interno y actuó a misericordia. Bien, entonces se me fueron un poco de tiempo allí se me fue casi la mitad del tiempo en esto, pero quería expresar esto acerca de lo que es cómo vivir en santidad y piedad, ¿vale? Entonces, frente al versículo 14, del 14 al 18, que es lo que falta por abordar, vamos a mirar que lo que se refleja más allí en este pasaje, vamos a leerlo. 14, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, cuáles las que ya se mencionaron acerca de la venida del Señor y acerca de los falsos profetas y los falsos maestros, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por el Señor mismo, sin mancha e irreprensibles en paz. Tres palabras claves que nos nombra allí. Primero, ¿cómo? Sin mancha. Sin mancha. Y esto nos está hablando de lo que ya tratamos anteriormente, viviendo de una manera santa. Pero nos dice también irreprensibles, que no tengan nada que decir de nosotros, porque hemos estado viviendo de una manera santa y piadosa. Pero hay otro ingrediente allí y es paz. Lo que buscamos realmente cada uno de nosotros buscamos, ¿qué? Eso, paz. Muchas veces uno dice: déjeme en paz. No me moleste, ¿sí? Déjeme en paz, déjeme tranquilo. Pues bien, la única forma de tener estas tres cosas es en el Señor Jesucristo, procurando diligentemente. Pero más abajo nos va a mostrar cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a encontrarnos sin mancha, irrepresibles y en paz? Sigue el versículo 15, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La paciencia del Señor Jesucristo, lo que hablábamos ahora rato acerca de, va acompañado de la piedad que tiene el Señor Jesucristo, la misericordia que tiene Él,
de que todavía no ha venido, esperando, esperando. Nuestro hermano Robeiro nos hablaba algo hermoso acerca de esto. ¿Qué sería de mí si el Señor Jesucristo hubiese venido hace 30 años? Yo no me hubiera salvado. Y entonces, ¿qué sería de más de uno de nosotros si nuestro Señor Jesucristo hubiese venido antes que le hubiéramos conocido a Él como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas? Perdidos, perdidos totalmente. Estaríamos expuestos a ser lanzados al lago de fuego, como está expuesto aquel que no ha creído en el Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios, gracias a su Hijo nuestro Señor Jesucristo y gracias al Espíritu Santo, que no se ha manifestado Él aún, no ha venido, por amor de aquellos que van a creer en Él. Y dice que también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que escribió el apóstol Pablo lo hizo con esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría hermosa, maravillosa, sin tacha, sin mancha, que fue con la sabiduría que él escribió cada una de las palabras allí en las epístolas. Y dice que él, ¿de qué nos escribió? De todo lo que él también está escribiendo. ¿De qué? Pues de la venida de Cristo. ¿De qué más? Acerca de que tengamos cuidado con quiénes, con los falsos apóstoles, con los falsos maestros. Debemos tener cuidado. Y él lo explicó muy bien. Acerca de los falsos maestros y apóstoles escribió en primera y segunda de Timoteo, en Tito, pero también en Gálatas, en Colosenses. Acerca de la venida del Señor Jesucristo nos dio un banquete y nos dimos un banquete también cuando estudiamos la carta a los tesalonicenses. En la primera carta, capítulo 4 y parte del versículo 5, nos hablaba de la primera y segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces de eso es de lo que está hablando Pablo. Pablo echando mano de eso que había escrito, Pedro echando mano de aquello que había escrito también el apóstol Pablo para reafirmar lo que él también estaba escribiendo. Es decir, que está colocando como testigo de estas palabras al apóstol. Pero también sabemos que el Señor Jesucristo también habló acerca de que vendrían falsos maestros, falsos profetas, y que Él vendría. También nos habló de esto. Dice casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y es cierto, hay unas cosas difíciles de entender. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, acerca de la venida del Señor, acerca de que tendremos unos cuerpos transformados, unos cuerpos glorificados. Y nosotros podríamos entender a primera vista algunas cosas, pero si entendiéramos realmente lo maravilloso que es esto, nos rendiríamos totalmente a los pies del Señor. Nos rendiríamos, mejor dicho, desechando todo, sin importarnos nada, nos rendiríamos, nos derretiríamos delante de Él. Pero hay algunas cosas que no comprendemos, que son difíciles. ¿Y sabe qué? Dice que esos falsos maestros, esos indoctos, echan mano de estas cosas y comienzan
a desdiversar, a torcer la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Que muchos han caído y muchos caerán. Dice, esos inductos que son inconstantes, tuercen la palabra, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Claro, porque están incluso haciendo caer a hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, ay de aquel que haga tropezar a uno de mis hijos. Por eso lo están haciendo para su propia perdición. Dice, así que vosotros, o sea, cada uno de nosotros, y le pone el sello, oh amados, vosotros, oh amados, sabiendo, en el versículo 3 nos dice, sabiendo primero esto, y ahora dice, sabiendo de antemano que todo lo que ya leímos atrás, que el Señor Jesucristo viene, que tratarán otros de engañar, sabiendo de antemano, dice, guardaos, y esto habla de tener una protección, guardaos, y eso no lo puede hacer uno si no anda de una manera santa y piadosa manera de vivir. Es la manera de guardarnos, hermanos, viviendo así, como santos hijos de Dios, piadosos. ¿Cómo más nos podemos guardar? En el conocimiento de Cristo, leyendo la palabra de Dios, orando, constantes, fervientes. Y esto entonces nos habla de qué, de que debemos mantenernos firmes y en crecimiento constante, crecimiento espiritual. Porque esta carne debe ir menguando, cayendo, disminuyendo, pero en el espíritu debemos estar subiendo, creciendo, edificando. No solo yo, sino la iglesia. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Hoy nos estamos alimentando, nos estamos guardando al estar acá, nos estamos guardando. Dice, no sea que arrebatados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. Caigáis de nuestra firmeza. Por eso es que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Como lo dice ¿dónde? Cuando comenzamos a leer la carta, la segunda carta dice, versículo 2, capítulo 1, versículo 2, dice, gracia y paz os sean multiplicadas ¿en qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento espiritual nos prepara. Vivir en santidad, vivir de una manera piadosa, vivir sin mancha, vivir irreprensibles, vivir en paz en esta tierra, nos está preparando ¿para qué? Para la eternidad. Recuerdo esas palabras que dijo nuestro hermano Robeiro hace algún tiempo. La estadía nuestra acá en la tierra es una preparación para una eternidad. Y lo estamos comprendiendo con estas palabras que nos acaba de decir acá. Debemos mantenernos firmes, debemos guardarnos. El versículo 18, para ir culminando, dice,
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra, a Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, el llamado final de esta carta es a un crecimiento continuo, no a qué, no a un estancamiento. El Señor Jesucristo dijo, de ustedes correrán ¿qué? Ríos de agua viva, correrán. Y eso nos está hablando de algo continuo. No nos está hablando de un mar muerto, estancado, que no produce. Nos está hablando de algo que es continuo, de algo en movimiento. Por eso es que nosotros somos cada uno un miembro de ese cuerpo. Somos órganos vivos. Dice que conocer a Cristo implica una relación con Él. Pero para yo relacionarme con Él, necesito vivir en obediencia a Él, en una transformación diaria, ya no mirando al pasado de lo que hice, sino de lo que viene y de lo que tengo que hacer. Ahora que estamos comenzando un nuevo año, ya no debemos mirar, es que en el ministerio de este y de este, yo hice esto, yo hice aquello, y no. Aquel que mira atrás, el arado atrás, no es digno de mí, dijo el Señor Jesucristo. Y eso implica que debemos mirar hacia adelante, puestos los ojos en el Señor Jesucristo, en el autor y consumador de la fe, la esperanza. Entonces, en conclusión, en estos últimos versículos del 14 al 18, tenemos 3 palabras claves, y es estar sin mancha, irreprensibles y en paz. Sin mancha nos está hablando de que el creyente debe permanecer fiel. Fidelidad total a Dios. Fidelidad total a Dios. Como veo esa fidelidad en ustedes, hermanos, hoy, a pesar de la lluvia, eso no nos estancó, vinimos. Y eso es fidelidad. Cuando se nos presenta algún inconveniente, confiamos en Dios, que Él es el que nos va a sacar de allí, permanente allí, fiel, creyente, fiel. También nos habla de vivir en santidad y permanecer firme. Permanecer firme. ¿Qué es algo firme? Una columna. Dice, esa columna está firme, está afirmada, ¿sí? Nada la mueve. Nada lo mueve. Un ancla de un barco, ahí está firme, sentada en el fondo del mar, y de ahí no deja mover el barco. Está allí firme. Debemos mantenernos firmes, hermano, y hermanas, ante cualquier situación, adversidad en nuestra vida, echando mano de la paciencia y estando siempre apresurosos, deseando la venida del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, la conclusión es esa, que debemos mantenernos fieles en santidad y firmes, manteniendo firmes, constantes y creciendo en la palabra de Dios. Bien, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu santa y divina palabra. Gracias por
permitirnos entender lo que está allí escrito. De cuántas cosas nos estás advirtiendo, Dios. Y nos dices que sabiendo esto que acabamos de leer, que sabiendo esto que hemos leído en otras ocasiones, debemos procurar diligentemente vivir de una manera santa y piadosa, vivir fieles, firmes, constantes y creciendo en ti. Ayúdanos, Dios, para mantenernos así, porque nosotros solos por ningún momento podemos hacerlo. Gracias te damos por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Ayúdanos para no contristar el Espíritu Santo. Ayúdanos para ser fieles a ti, para ser infieles al mundo, para ser infieles a nuestra carne, para morir al yo, para que seas tú, Señor, quien gobiernes nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo imploramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.